Luces fluorescentes parpadeantes, paredes de tapiz amarillento y laberintos interminables de oficinas vacías. Lo que comenzó como una simple imagen espeluznante en un foro de internet se convirtió en el ecosistema de terror analógico más viral de los últimos años, y ahora encuentra su forma definitiva en la película de Backrooms. La película sigue a Clark, un hombre atormentado que descubre una misteriosa puerta en su tienda de muebles que lo transporta a esta dimensión. A24, una de las productoras insignias del momento, le dio la oportunidad al joven Kane Parsons, que ya venía de haberse viralizado con sus propios cortometrajes de este fenómeno y que ahora, con apenas 20 años, está rompiendo récords en la taquilla mundial. Con esto, ¿qué significa que los Backrooms hayan llegado a la pantalla grande y qué hay detrás de su éxito? 1999. El proyecto de La Bruja de Blair se estrena en cines estadounidenses y se convierte en toda una sensación. Utilizando cámaras caseras de video, una campaña de marketing que fingía que los actores estaban desaparecidos y con el concepto de que lo que se veía en pantalla no era ficción, sino más bien material encontrado, esta película terminaría haciendo tendencia al subgénero del found footage. Aunque no fue la primera película de terror en hacerlo, tuvo la combinación perfecta de ser tanto accesible a un gran público como de haberse estrenado en el auge del internet, en el que el morbo por lo desconocido reinaba en las redes. El horror se mudó a YouTube, donde los videos mutarían en creepypastas y evolucionarían a series web e incluso videojuegos, y con el pasar de los años el género se transformaría en lo que conocemos como terror analógico. Y es que la audiencia creció, y ya no se podría impactar con solo jumpscares o efectos de sonido, sino más bien generando una profunda incomodidad psicológica. Para esto, los creadores encontrarían nuevas fascinaciones. Primero, al vivir en la era de los smartphones, ahora se tenía que fabricar la emulación de estas grabaciones perdidas con filtros, estática y la decomposición de la imagen y el sonido. Segundo, al tener acceso a todo el mundo en la palma de nuestras manos, el terror por lo desconocido ya no era suficiente, por lo que el terror se transfiere a espacios liminales, vacíos, lugares de transición que se sienten extrañamente familiares pero completamente desolados. Y gracias al avance de motores gráficos como Unreal Engine o softwares de animación 3D como Blender, en enero de 2022 un joven de apenas 16 años podría renderizar un universo entero para hacer realidad sus películas. Kane Pixels subiría a YouTube un video de poco más de 9 minutos titulado The Backrooms, un fenómeno global con decenas de millones de vistas en el que ya se podía evidenciar cierta madurez narrativa. El fotorrealismo, el diseño de audio y el ritmo del montaje y la selección de los encuadres fueron claves para el impacto de estos videos. Y así llegamos al Backrooms de 2026, con un presupuesto estimado de $10 millones, el respaldo de una productora prestigiosa como A24 y actores de renombre. Kane Parsons trasladaría la textura sucia, el formato nostálgico y la atmósfera de desesperación claustrofóbica a la que es la más reciente evolución del cine found footage, y con cosas mejores y peores, es innegable el impacto con el que Backrooms llega a la audiencia, pero no es solo una cuestión de replicar los trucos de la serie original, sino de reinventarse en este nuevo medio para diferenciarse del cine de terror promedio. El cine de terror tradicional nos ha condicionado a temer a la oscuridad, a los rincones sombríos y a lo que se oculta en el desenfoque del fondo. Sin embargo, Backrooms construye su miedo a través de una psicología diferente. El motor del miedo está en la transgresión espacial, aprovechando el concepto de los espacios liminales, lugares de transición que han sido despojados de su propósito original y de la presencia humana. Es el terror del "no debería estar aquí". En lugar de esconder la amenaza en la noche, la iluminación es omnipresente. No hay sombras donde esconderse. Hay un día perpetuo y artificial generado por miles de luces fluorescentes que parpadean y emiten un zumbido desquiciante. En terror clásico, la luz es un refugio seguro. Aquí, la luz es tu enemiga, te expone por completo, cansa la vista, destruye la noción del tiempo y baña todo en un tono amarillo enfermizo que evoca decadencia y putrefacción. Visualmente, el found footage suele recurrir al desenfoque, la cámara temblorosa extrema o la visión nocturna pixelada. Hay un par de escenas aquí que recurren a esa tradición, las cuales diría que son de los mejores momentos que nos ha entregado el cine de terror en los últimos años. Pero la película no se cierra únicamente a este estilo, sino que cuando no se está viendo material encontrado, todo tiene una claridad inquietante. En vez de desenfocar los espacios, Parsons aumenta el rango de enfoque en gran medida. Todo lo que hay en pantalla es importante y de cualquier lugar puede venir la siguiente sorpresa. Además,
usa lentes gran angulares que hace que veamos la mayor información posible y que le da una verosimilitud al espacio que nos hace sentir que estamos ahí mismo con los personajes. Se nos permite ver la totalidad de esta arquitectura y con eso todas sus repeticiones. Estamos inconscientemente escaneando todo el espacio porque cada esquina representa una amenaza potencial. Incluso con tanto aire alrededor, es imposible no sentir una presencia profundamente antinatural y claustrofóbica, porque aunque el espacio por sí solo no tiene nada que dé miedo, hay algo mal con las cosas que hace que lo banal se vuelva desconocido. No estás en una cabaña maldita, en un cementerio gótico, lugares donde el peligro es esperable. Estás en una oficina, y al estar completamente vacía, infinita y en silencio, la normalidad se vuelve hostil. El cerebro detecta que algo en el orden natural del mundo se ha roto, provocando una ansiedad constante y una sensación de desamparo absoluto. Aquí es donde se aplica un concepto que creo que es clave en la trascendencia tanto de la serie original de Backrooms como de la película, un fenómeno psicológico y estético conocido como The Uncanny Valley, que se traduce como el Valle Inquietante o el Valle Misterioso. Este concepto, acuñado por el profesor de robótica Masahiro Mori en 1970, postula que a medida que la apariencia de un objeto se vuelve más similar a la realidad, nuestra respuesta empática y comodidad hacia él aumentan, hasta que llega un punto crítico, en el que es tan parecido a la realidad sin ser la realidad y que todavía nos estamos dando cuenta de ese margen en el que la mente responde de manera negativa. La hipótesis de Mori plantea un gráfico donde el eje horizontal es la apariencia, qué tan humano se ve el objeto, y el eje vertical es la familiaridad, qué tan cómodos nos sentimos. Al inicio, la empatía humana aumenta de manera constante a medida que un robot o animación se vuelve más realista. Al llegar a un punto donde la figura es casi, pero no del todo humana, la afinidad cae en picado, creando este valle emocional caracterizado por la extrañeza y la repulsión. Si el realismo aumenta hasta ser indistinguible de una persona real, el nivel de aceptación se recupera, pero es en el mencionado valle en el cual transitan todas las imágenes y sonidos de los backrooms. Reconocemos las alfombras, las paredes, las puertas y los muebles. El problema, que activa nuestras alarmas biológicas, es que la disposición de estos elementos no tiene sentido lógico. Las puertas no llevan a ninguna parte, las ventanas dan a paredes sólidas y los pasillos giran sobre sí mismos. Es una arquitectura que actúa como un edificio real, pero que carece de propósito y de habitabilidad. El cerebro del espectador colapsa ante la disonancia entre los objetos que no tienen justificación de cómo llegaron allí y con la falta de lógica en el que las habitaciones no habitan en un plano físico que sea congruente con la realidad. Incluso sus sonidos, esos gritos que mezclan alarmas distorsionadas, llantos humanos modificados y ruidos mecánicos, juegan en esa frontera de lo que reconocemos pero no logramos catalogar. Es el miedo lo que no se deja entender, pero no podemos aceptar este desconocimiento porque todo nos indica que sí lo deberíamos comprender. Creo que se nota que salí contento de haber visto Backrooms. No esperaba mucho de la peli y me terminó transportando completamente a este mundo. No voy a negar que hubo un par de secciones en la mitad donde se tomó más tiempo del necesario y que al final ni me dio respuesta ni me generó preguntas. Solo fue algo insatisfactorio, digámoslo así. Pero entre esta peli y la de Obsession, es un placer poder vivir estos fenómenos del terror en las salas de cine. Y sin duda, se sienten como puestas memorables hechas por realizadores en un control muy maduro de sus habilidades. He leído que, aunque al público le gustó Backrooms, tampoco les encantó tanto como a mí. Pero a ustedes, ¿qué les pareció? Estaré leyendo los comentarios. Muchas gracias por ver, soy Luis Acuña y nos vemos en el próximo video.